Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería hablarles sobre la causa que nos hace vivir la vida cristiana. La causa primaria y total es Cristo, es Dios, es el Evangelio, hermanos. Y quería hablarles sobre esto porque tenemos que fascinarnos cada vez más por esa causa. Tenemos que contemplar, tener fe más en esa causa, pues así vamos a vivir mejor la vida cristiana, vamos a cumplir sus mandamientos y vamos a ocuparnos en esa salvación con temor y temblor. Vamos a mostrar esa salvación que Dios ya nos dio. Todo por causa de contemplar lo que Dios hizo, hace y hará en nuestras vidas. Por lo tanto, este video lo titulé La Causa. ¿Qué es una causa? En filosofía dice que la causa es un principio, que el principio es a su vez algo que brinda algo o algo que es un medio por el cual puede pasar una cosa. Pero sin complicarles. La filosofía dice que la causa es un principio, eso es lo que yo le estoy hablando, por el cual algo pasa de no ser a ser, de potencia a acto, de una simple posible realidad a pasar a ser. La causa es lo que permite que algo no existente exista, algo que todavía no se desarrolló, permita que se desarrolle. Esa es la causa, hermano. Ahora, Cristo, el Evangelio, Dios es la causa que permite que nosotros como cristianos crezcamos, pasemos de no ser tan espirituales a ser más espirituales, de ser adulto a ser un poco más adulto. Cristo es la causa. Cristo es todo, es el Evangelio, es Dios, es lo que Él ya completó en la cruz, pero se nos transmite ahora en el presente para que crezcamos cada vez más, para que Él se lleve la gloria por los siglos de los siglos y no nosotros que somos meros vasos de barro, hermanos. Gracias a Dios que nosotros podemos regocijarnos en esa grandiosa causa, hermanos. Y no debemos hacer lo contrario, regocijarnos en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia superior para realizar las cosas en esta vida. Amir era un ex director de la Mossad, que es la inteligencia israelí, y él saludaba a sus agentes diciéndoles mis gedeones, sacando este nombre del Gedeón bíblico que se encuentra en Jueces. El autor de donde yo saqué esta información dijo que explicó por qué les llamaba mis Gedeones. Y dijo, les llamaba mis Gedeones porque Gedeón era un personaje bíblico que tenía una inteligencia superior que le hacía vencer, por ejemplo, a los madianitas. Yo no quiero pensar que el autor estaba diciendo de esta manera, dando a entender que por causa de la brillantez de Gedeón venció al pueblo de Israel. Yo no quiero pensar que eso sea así como él dijo. Que no creo que esa sea su intención. No quiero llegar a creer, pero tal vez sí era esa su intención. Ignorando a Dios de la ecuación. Ignorando al Evangelio de la ecuación y exaltando a Gedeón. No debemos ser así, hermanos. Debemos exaltar a Dios. Al Dios de Gedeón, al Dios nuestro, al que hace, hizo y hará. Pues solo Él se llevará la gloria al Cordero inmolado. Y se llevará la gloria en la iglesia, mostrando estos trofeos de gracia que somos nosotros por los siglos de los siglos. Pues somos objeto por donde Él muestra su poder. Hermanos,
a todas las principados y potestades. Por lo tanto, debemos contemplar más esa causa y no nuestra causa, que es infinitamente inferior y tan inferior que no podemos comprender todo lo que es la causa que es Dios. Pero es nuestro deber creer cada vez más y confiar en eso, empaparnos más de eso, para que podamos actuar y podamos ser inteligentes por causa de Él. Y esto es a lo que yo voy. Ahora, que nosotros sí debemos actuar, sí debemos usar nuestra sabiduría, nuestra capacidad, pero al confiar primero en la causa de Dios, pues es esa causa, hermanos, lo que nos va a hacer aplicar bien nuestra sabiduría y nuestros actos para ocuparnos en esta salvación que Dios nos dio con temor y temblor, para poder cumplir los mandamientos eficazmente. Y la cruda verdad es que un cristiano va a poder cumplir mejor las leyes de Dios cuanto más se apropie y crea en el poder de Dios y se deleite en Cristo. Esa es la regla espiritual, hermanos. Esa es la cruda verdad de la diferencia entre un cristiano y otro que cae y no quiere cumplir y no puede hacer eso, cumplir los mandamientos. Tal vez se queda en el querer, pero no va al hacer. Hay un pasaje que dice esto, el orden de prioridad que rige nuestra vida cristiana. Primero Dios, luego nosotros, entre comillas, porque el luego nosotros está subordinado, está incluido en lo primero que es Cristo. El pasaje es 2 de Corintios 4, 13 al 14, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el Señor que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquí Pablo está explicando que si uno cree, por ejemplo, en este caso, la resurrección de Cristo y que nos va a hacer resucitar, si uno realmente cree, va a hablar lo que cree. Va a hablar. Es imposible decir yo creo sí en la cruz de Cristo y después no actúa conforme a esa fe que dice tener y no obedece a Cristo, no ama a Cristo. El que cree, actúa. Por eso cree. Fascínate por el poder de Dios, por esa gracia de Dios infinita. Fascínate por eso, hermanos. Esto es lo que Dios quiere. Pablo también en Romanos 15, 16 al 18, él nos explica esta forma, esta regla de Dios que les estoy hablando. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. No en Él, no en su sabiduría, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pero no osaría hablar, dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Vieron ahí el orden de prioridad? La causa principal es Cristo. La causa eficiente es Cristo, hermanos. Desde esa causa que nosotros ahora podemos actuar y manifestar esos efectos, las consecuencias de esa causa en nuestra vida. Es de esa causa, hermano, no de nuestra. Es por causa de esa causa que Dios nos pasa de potencia a acto, de no ser tanto algo, a hacer algo más de lo que lo estábamos haciendo.
Es Dios que nos perfecciona. Él es el que comienza y Él es el que la termina. Así comenzamos por el Espíritu, al recibir por fe. ¿Cómo ahora vamos a querer perfeccionarnos, terminar por la carne? Dijo Pablo en Gálatas 3. Hermanos, esta es una regla que Dios dio y que siempre funcionó. Nunca nadie progresó en la vida cristiana de una manera efectiva, sin la causa principal y sin que esta persona se apropie de esa causa. Abraham, por ejemplo, él se fortaleció en fe, no dudando, pues estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso, capaz de cumplir lo que había prometido a Abraham. En esperanza contra esperanza. Sí, también en una ocasión, claramente, y varias, pecado, y tal vez de incredulidad, de no creer y de la promesa de Dios y por lo tanto obedecer a su mujer para engendrar un hijo con otra, que no era lo que Dios planificó. Pero igualmente, la esencia de Abraham era seguir creyendo para fortalecerse. Esto nos da esperanza en cada uno de nosotros, pues no está en nosotros, no está en la sabiduría de Abraham, sino está en el poder de Dios. La cuestión, hermanos, para vivir la vida cristiana, el creyente entonces debe, hermano, fascinarse más por Dios. A lo contrario, se fascinará más por él mismo, por su propia sabiduría, brillantez. Pero eso para Dios no vale nada. El que se cree sabio, hágase insensato, dice Pablo. Hermano, para apropiarse de la sabiduría infinita de Dios. Esa es la regla. Cuanto más nos fascinamos por el ser más poderoso, menos vamos a querer fascinarnos por algo menos poderoso. Les hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor causa? ¿Cuál es la causa mejor? Hermanos, es la causa que es capaz de hacer todo y de una manera mucho mejor, más rápido, más eficaz. Por ejemplo, ¿quién es más poderoso? ¿Cuál es la causa mejor de un auto ahora? La Fórmula 1 es el más capaz de llegar más rápido, por ejemplo, en el aspecto de la velocidad. Y Dios es el ser capaz de todo y de la mejor manera, más rápido, más inteligente, más eficaz. Y Él hizo algo en la cruz con esa naturaleza de causa perfectamente infinita, de una manera tan gloriosa que Pablo ora para que nosotros entiendamos más. Dios hizo una obra eficaz, poderosa en la cruz, para que nosotros muéramos al pecado, para que nazcamos de nuevo, para que estemos ahora sentados ya en los lugares celestiales, para haber resucitado con Cristo y estar con Cristo allá en la cruz, hermanos. Y Pablo ora para que entiendamos cada vez más ese evangelio, para que entiendamos más que Cristo, al haber resucitado, nosotros también resucitamos y resucitamos con ese gran poder. Y Pablo quiere que entiendamos ese gran poder que hizo resucitar, esa gran causa magnífica que le hizo resucitar. Pues ese poder actuó también en nosotros. ¿Y saben qué? Sigue actuando en nosotros para que cada vez entiendamos más ese gran poder de Dios, hermanos. Es ese poder tan grandioso, esa causa tan grandiosa que nosotros
no comprendemos todo lo grandioso que es. Pero por eso debemos cada vez querer comprender más, hermanos. Y esa es la oración de Pablo, que dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese poder de Dios es infinito y nosotros no entendemos, sino que lo entendemos muchísimo menos de lo que realmente es. Pero ¿saben qué? Igualmente, ese poder está actuando en nosotros. Dice luego el versículo, leo de vuelta: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el mismo que actuó al resucitarnos de los muertos. Ese poder sigue actuando en nosotros. A aquel que hace eso en nosotros ahora, y mucho más de lo que nos imaginamos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en la iglesia, por todas las edades. Amén. A ti no sea la gloria por vivir la vida cristiana. Lejos esté de mí decir eso. Sea la gloria a Dios. Él se lleva la gloria por cada acto que tú hagas y que vas a hacer, porque Él es el que hace todo. Y mucho más de lo que tu cerebro ineficaz es capaz de entender, hermano. Así que deleitémonos más, entreguémonos a esa gracia de Dios que nos va a dar gozo, paz, pues es un Dios de toda esperanza. Hermanos, entreguémonos a Él para contemplar su actuar poderoso en nuestras vidas. Por eso esta vida es una gran vida la que tenemos en Cristo, hermanos. Que tengan un buen día.